Hola chicos, nuevamente por acá. El día de hoy vamos a continuar con la experiencia de aprendizaje número 6. Ahora vamos por la actividad número 2. Vamos a definir la necesidad o el problema de los usuarios y vamos a generar ideas creativas ya para buscar reemplazar los envases de plástico. Antes de comenzar, es importante recordarles que deben seguir cumpliendo con las normas de higiene y salubridad para poder protegerse de la pandemia. También hacerles recordar, estimados estudiantes, pues las normas dentro de las aulas virtuales. Ya una que resalto siempre es la puntualidad, que es la dificultad que algunos tienen en la hora de clase. Perfecto. La competencia ya saben ustedes cuál es, las capacidades son 3 las que estamos trabajando. El propósito ya saben, hoy día vamos a plantear alternativas de solución, es decir, hoy día vamos a trabajar la fase idear y como producto, por supuesto, lo que buscamos es obtener productos o prototipos ecológicos. Bien. Este es el recorrido de la sexta experiencia de aprendizaje que lleva por título crear prototipos ecológicos que reemplacen el plástico. Hoy vamos en la actividad número 2. Ya este es el tema, está todo sombreado para que ustedes sepan dónde vamos avanzando. El día de hoy vamos a trabajar la fase definir y la fase idear. Ya, fase definir el problema o la necesidad e idear las alternativas de solución a ese problema encontrado. ¿Ya? ¿Cuál es la evidencia? Bueno, en este caso vamos a trabajar con el mapa de la empatía, vamos a trabajar con la técnica del punto de vista y luego vamos a trabajar con la técnica de lluvia de ideas. ¿Ya? Esto es lo que me van a tener que presentar porque recuerden que yo les hago con ejemplos. Ahora, este punto es donde ustedes deben tomar mayor importancia. ¿Por qué? Porque este punto es donde yo voy a evaluarlos con estos pequeños indicadores dentro del proceso de aprendizaje. Nuestro tema entonces es definimos la necesidad o problema, generamos ideas creativas para reemplazar los envases de plástico. Ya, ese es nuestro tema. Pasamos de nuevo al desarrollo del tema. El día de hoy vamos a recordar. Ya vamos a recordar, hasta el momento hemos formulado el desafío, hemos empatizado, es decir, hemos conocido a las personas o los usuarios que vamos a trabajar y el tema también, que tiene que ver directamente con el uso excesivo de los envases de plástico, en este caso en el ambiente, ¿no? Y acá tenemos una imagen de una posible alternativa de repente que podríamos cambiar. Para ello, en esta actividad vamos a desarrollar la fase definir, vamos a aplicar la técnica del punto de vista y posteriormente vamos a trabajar con la fase idear con lluvia de ideas. Ya, entonces a un problema, una idea y esa idea nos va a servir como solución. Comenzamos entonces con la etapa definir. ¿Qué cosa vamos a definir? Pues vamos a definir el problema. Para ello, miren el recorrido que vamos haciendo. Hoy día vamos en la fase número 2, donde está la flechita de color rojo. Y vamos a la fase definir. Entonces, ¿qué te dice acá? Con esta técnica, ya la información que hemos recogido con la entrevista, vamos a buscar problemas o soluciones, ya, y que el resultado sea un resultado innovador. ¿Sí? ¿Qué vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar el mapa de la empatía. ¿Sí? El mapa de la empatía. Vamos a utilizar. En esta técnica o en esta fase desarrollaremos la fase definir, ya donde debemos organizar y sintetizar la información ya de la entrevista. Para ello vamos a utilizar el mapa de la empatía, que tiene como objetivo sintetizar la información de los entrevistados y entrevistadas. En este caso, tu familia, que es en este caso tu entorno más cercano. ¿Sí? Vamos al ejemplo. ¿Cuáles son los pasos que tenemos que tener en cuenta para aplicar la técnica del mapa de la empatía? ¿Cuáles son los primeros pasos? Primero, lo que dice, frases de los usuarios o las usuarias que ya he dicho, lo que hace, acciones y comportamientos que observamos nosotros en estas personas que vamos a entrevistar,
lo que piensa, es decir, lo que imaginamos que el usuario o la usuaria puede estar pensando, y qué emociones puede estar sintiendo, lo que siente. ¿Listo? Respecto a eso, vamos de frente y trabajamos el siguiente. ¿Qué nos dice acá? Vamos con el ejemplo. ¿Qué dice de la entrevista? ¿Qué hace de la observación? ¿Qué piensa del producto o el servicio? ¿Y qué siente de las emociones o sentimientos que tenga? Número 1. Respecto a la entrevista que yo he hecho y a la información que obtuve la semana anterior, dice, donde se conoce, en este caso, el gran prejuicio que están causando los envases de plástico para llevar productos de los establecimientos. ¿Sí? Es decir, cuando tú vas a un establecimiento comercial y cualquiera que sea, todo, prácticamente todo, tiene envase de plástico. Todo, prácticamente todo. Y eso al final termina en la basura. ¿Sí? Termina en el tacho de basura con la comida y con todos los desperdicios. Al final lo tiramos y ya. Esa es la contaminación que causamos. Entonces, uno de la entrevista, muy bien, es eso, el prejuicio del excesivo consumo de los envases de plástico que están causando, en este caso, el prejuicio al medio ambiente. ¿Qué hace? Bueno, ¿qué hace? Es justamente lo que estamos observando, ¿no? Lo que estamos observando, lo que observas tú, lo que observa también la persona entrevistada, ¿no? ¿Qué observas tú? Ah, muy bien, que las personas utilizan plástico para todo, Tecnopor o cualquier otro tipo de envase, pero que tiene que ver con el plástico. ¿Y qué ve de repente la otra persona que estás entrevistando también? Que la gente utiliza plástico. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa del producto o servicio? En este caso del producto. ¿Qué piensa? Sin duda, sería una excelente idea. Eso es lo que, bueno, en este caso en la entrevista decía la señora, que sería una excelente idea. ¿Ya? De que nos permitirá enseñar a los usuarios a usar envases biodegradables o reutilizables para proteger el medio ambiente. ¿Se dan cuenta? Entonces, claro, eso es lo que pensamos, es lo que queremos. Que los productos no sean dañinos, que los productos, al final, no terminen matándonos a nosotros mismos. Porque si este plástico se va al mar, al final quienes van a consumir plástico son los peces. Y si nosotros ingerimos esos peces, ¿ustedes qué creen? ¿Que no nos estamos contaminando? Por supuesto que nos estamos contaminando por el exceso justamente de envases de plástico. Ahora, ¿qué siente? Es cómo se siente ante esta situación. ¿Se siente feliz, triste, preocupado? ¿Cómo se siente? Si por ejemplo, ante el problema, tú le planteas y le dices, bueno, sería, o sea, la idea es que de repente se pueda crear, ¿no?, productos alternativos, ¿no?, al plástico. ¿Qué podría ser? Entonces, por ejemplo, ahí de repente dice, se puede sentir feliz, decía, es que hay muchas formas. Uno, de repente podemos reutilizar las telas, ¿no? Otro, crear de productos naturales que hay en las mismas regiones. Entonces, ahí, por ejemplo, en este caso, ¿qué cosa yo he visto? Y esta información está en la entrevista de la etapa anterior. Se siente contento al saber que a raíz de crear este tipo de envases, le ofrecería a los usuarios envases reutilizables o biodegradables. Es decir, que si en este caso la señora que tenía su bazar, creo que fue el bazar que tenía con ustedes, creo que sí, se siente feliz, pues, ¿por qué? Porque sus clientes se van a sentir, uno, más tranquilos, sabiendo de que ya no van a contaminar. Dos, que le va a dar una calidad de vida, pues, y sobre todo va a parar la contaminación. Entonces, ahí está. Si quieres, le puedes agregar más. Si no, lo importante es que tengas lo básico. ¿Para qué? Para que luego tú te guíes y puedas elaborar lo tuyo. Una vez que yo tengo esto, en este caso,
el prejuicio que estamos causando, la contaminación, el plástico, acá te dice. Entonces, ya tenemos acá, el problema es el plástico y la contaminación del medio ambiente. Esto es lo que te está diciendo, porque dice, mira, prejuicio te está causando los envases de plástico. Ya, eso ya. Entonces, esa es la que está causando el prejuicio, de repente alguna enfermedad, no sé, ya está. Muy bien. Ahora vamos a aplicar una vez que ya hemos organizado la información de la entrevista, en estos 4 cuadrantes, pasamos a aplicar la técnica del punto de vista, ¿ya? Donde esa información organizada, sintetizada, pues vamos a de todas maneras poder, ¿no?, conversar con la familia si fuese posible. ¿Para qué? Para encontrar pues el punto, en este caso el insight, que es la revelación, ¿no? Recordemos que para formularlo debemos considerar la siguiente estructura. ¿Qué estructura? Muy bien, la estructura que tenemos acá. Usuario, cuál es la necesidad, y por qué, y la revelación. Entonces, miren, en este caso hemos aplicado 2 ejemplos, ¿ya? Ejemplo número 1. Usuario, la señora Carmen, que realiza compras en el mercado, ya, y vemos una necesidad, necesita. Muy bien, ¿qué cosa necesita la señora? Necesita reducir el uso de bolsas de plástico para transportar sus alimentos. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta de que se está acumulando de gran cantidad de bolsas de plástico. Ahí está, bolsas de plástico. Muy bien, eso es lo que ha descubierto la señora Carmen, que cada vez que al mercado viene a la casa y pues se encuentra llena de bolsas de plástico que al final no sabe qué hacer con ellas y las bota a la basura. ¿Me entienden? Entonces hay un problema. Ejemplo número 2. Ya ejemplo número 2. Los usuarios, en este caso, los usuarios que realizan sus compras en diferentes establecimientos, ya, los usuarios en general, está hablando acá, necesitan, ¿qué cosa necesitan? Reducir el uso de los envases de plástico para transportar sus productos. Ya, listo. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta la gran cantidad de plástico que está causando la contaminación del medio ambiente. Ahí está, miren, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿y dónde saco yo esto? El plástico, porque acá en esto yo me he dado cuenta. El prejuicio que se está causando con los envases de plástico y el uso de los plásticos por los usuarios. Entonces yo tengo eso acá y ya hago acá el ensayo. Muy bien, los usuarios realizan sus compras en diferentes establecimientos. Muy bien, ¿cuál es su necesidad que tienen los usuarios? Reducir el uso de los envases de plástico para transportar sus productos. ¿Y cuál es la revelación? Que se han dado cuenta de la gran cantidad de plástico que está causando la contaminación del medio ambiente. Ya está, listo. Una vez que yo hago el ensayo, tienen 2 ejemplos para guiarse, pasamos a la siguiente técnica, donde vamos a aplicar la técnica de cómo podríamos. Ya dentro de esa técnica de cómo podríamos, recuerden que igual tiene que trabajar con la familia, con el entorno más cercano, ya vamos a trabajar con la técnica de cómo podríamos. Ya vamos igualito, les he hecho 2 ejemplos. Ya recuerden que esta técnica está de acuerdo al desafío. Aplicamos la técnica de cómo podríamos. Ejemplo número 1. ¿Cómo podríamos nosotros reemplazar las bolsas de plástico para transportar los alimentos? Número 1. 2. ¿Cómo podríamos nosotros reemplazar las bolsas de plástico por bolsas biodegradables y reutilizables para transportar los productos que compran en los diferentes establecimientos? Ya está. Muy bien, entonces, ¿te dan cuenta? Estamos hablando del segundo, acá tiene que ser el segundo. El ejemplo. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros reemplazar las bolsas de plástico por bolsas biodegradables y reutilizables para transportar los productos que compran en los diferentes establecimientos? Ahí está. Eso es lo que te estás preguntando. ¿Cómo? ¿Qué podrías hacer? Entonces, esa es tu pregunta. A esa pregunta, en este caso, tú tienes que completar acá. Este es tu primer de la fase definir. Esta es tu primera actividad que tienes que hacer, ¿ya? Ahora pasamos, una vez que ya hemos descubierto,
Ya sabemos que esta es la revelación que necesitan reducir el plástico porque está causando mucha contaminación, y ya tenemos nuestra pregunta: ¿cómo podríamos nosotros reemplazar la bolsa de plástico por bolsa biodegradable reutilizables para transportar los productos que compran diferentes establecimientos? Pasamos a la siguiente fase, que es la fase de las ideas creativas, es decir, a esa problemática que tenemos del uso excesivo del plástico. Ya vamos a pasar entonces ahora a la siguiente fase. En la siguiente fase vamos a trabajar la fase de idear, es decir, donde vamos a encontrar la mayor cantidad de alternativas de solución. Ya, para ello vamos a utilizar la técnica de la lluvia de ideas. Ya, en esa técnica de la lluvia de ideas, recuerden que lo primero que vamos a hacer es ubicar. ¿Qué cosa ubicamos acá? Ubicamos la pregunta de cómo podríamos nosotros reemplazar la bolsa de plástico por bolsas biodegradables y reutilizables para transportar los productos. Entonces lo primero que tiene que hacer es colocar su pregunta de cómo podríamos, y luego hacemos una lluvia de ideas. En este caso, idea número 1, bolsas de retazo de tela que se puedan reutilizar, bolsas de tocuyo o en este caso cola de rata, en este caso que es uno que es igual casi como un hilo grueso en realidad, que es creo que de nylon o algo así. ¿Qué más? Bolsas de hojas de palmera con fibras naturales y vegetales, puede ser también. Bolsas de gigantografías reutilizadas, también puede ser. Bolsos de papel y periódico, de papel, craft y bolsas. Listo, entonces también bolsas de periódico, papel craft, puede ser. Y bolsas de junco y totora o paja, ya que también podríamos utilizar, que es un producto natural, que en realidad no todas las regiones cuentan con ello. En ese caso nosotros pues acá podríamos utilizar otro tipo de material, ¿no? Dependiendo de la región donde tú vives. Ahora, esas 6 ideas que están ahí, vamos a colocarlas, vamos a seleccionar cuál de estas ideas va a ser la idea ganadora, la idea que vamos a prototipar. Y siempre, casi siempre estamos utilizando esta pequeña tabla con estos indicadores, en este caso de 0 a 5, donde vas a calificar las ideas. Y dentro de ellas, por ejemplo, por un puntito así pequeñito, ha ganado la idea número 1. ¿Por qué? Porque es fácil de hacer y fácil de implementar, sobre todo ahora que estamos en pandemia, para no tener gastos extra, ¿no? Por la dificultad económica de repente, por eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer bolsas de retazos de tela que se puedan, pues en este caso, reutilizar, ¿no? Se puedan reutilizar. Eso es lo que vamos a hacer, es decir, la primera. La primera vamos a utilizar, ¿ya? Ahora, esta idea ganadora la vamos a escribir, ¿ya? La vamos a escribir, y esta idea ganadora es la que la vamos a prototipar la siguiente semana. Entonces vamos a hacer bolsas de retazo de tela que se puedan pues reutilizar y que se puedan usar para elaborar las compras, ¿no? Para no seguir contaminando. En este caso, ahora te toca trabajar a ti. Lo primero que vas a hacer es aplicar la técnica de lluvia de ideas para las alternativas de solución a tu problema encontrado. Vas a calificar tus ideas y de esas ideas, una de ellas va a ser la ganadora, y esa idea ganadora la vas a escribir en este recuadro. Por último, te vas a autoevaluar tú mismo y vas a ver si has logrado definitivamente comprender el criterio, ya si has sintetizado la información, si has encontrado el problema y si has buscado las ideas solución innovadoras, pues vas a poner en lograr, o estás en proceso o estás por mejorar. Eso es todo por esta semana, muchachos. Igual no se olviden de poder visitar la página donde están los materiales y además los videos, que también están en la descripción del video para que se puedan ayudar. Ya, chicos, entonces solo es cuestión de guiarse porque las fichas están desarrolladas. Nos vemos hasta la otra semana.